Economista Sonnenholder, buenos días, gracias por la entrevista. Aprovechamos para que ayude a despejar inquietudes de gran parte de la ciudadanía respecto a temas de interés. El primero sería sobre el acuerdo comercial de Ecuador con Estados Unidos. ¿Cuál es su origen? ¿Qué personas se beneficiarían o perjudicarían eventualmente con esto? Y si esto ayuda a entrar banca extranjera y podría ayudar a hacer más fáciles los créditos. Ya, bueno, Nico, primero, como fue de conocimiento público, hasta el año 2006, el Ecuador intentó lograr un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eso, por razones ideológicas, fue echado por la borda por el presidente Correa. Y yo creo que el comercio y las relaciones internacionales no deben de ser ideológicas, sino que deben de estar basados en el pragmatismo de qué le conviene al país, ¿verdad? Esto no es un club de amigos, ni de amor, ni de afectos y desafectos. Aquí hay que poner en una balanza qué es lo que le conviene al país. Entonces, ¿qué le conviene al país? Libre comercio como tal no existe, si no, no hubiera nada que acordar. Entonces hay acuerdos comerciales. En el mes de octubre del 2019 viajé a los Estados Unidos y logramos reaperturar esa puerta. Tuve conversaciones con el secretario de Comercio, que era el señor Lighthizer, y se logró reaperturar esa posibilidad que en ese momento se veía lejano, porque las políticas comerciales del señor Trump eran bastante cerradas. De hecho, él estaba básicamente en una guerra comercial con China y con Europa, y casi no habían dejado espacio para nuevas opciones comerciales del Ecuador. Beneficios y perjuicios, riesgos y oportunidades. Bueno, el primer beneficio es darle certidumbre a los productos que hoy ya ingresan a los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio comercial. Productos como el camarón, el banano, las flores, el brócoli, el atún, bueno, cacao. Esos productos, cuando hay un acuerdo comercial, ya tienen una hoja de ruta establecida que les da certidumbre y les da igualdad de condiciones para competir con demás países que también exportan esos productos hacia los Estados Unidos. Parte del compromiso en su momento fue darle ingresos sin aranceles a las flores, antes de la firma del acuerdo inclusive. El sector de las flores era uno de los más golpeados eh, la, por el retiro de las preferencias arancelarias andinas, las ATPDA, no sé si te acuerdas. En su momento se burlaron y dijeron que eran solo centavitos. Bueno, eso golpeó mucho al sector florícola. Hoy las flores ya entran sin arancel y eso fue una señal de buena fe para iniciar el acuerdo comercial. Ojalá el nuevo gobierno americano continúe con la misma buena intención de abrirle las puertas al Ecuador y el Ecuador de abrirle las puertas a los Estados Unidos. Entonces las oportunidades son muchas. Primero, estabilizar y crecer las exportaciones actuales. Segundo, para mí, desde mi punto de vista hoy en día, gracias a la tecnología, hay muchas oportunidades para que los pequeños productores, los artesanos, sean exportadores directamente, ¿ya? Y puedan llegar a los mercados de los Estados Unidos a través de herramientas comerciales en línea. Eso para mí es una gran oportunidad en la cual se estaba trabajando como parte del acuerdo. Los riesgos están básicamente en ciertos productos agrícolas en los cuales los Estados Unidos es un gran productor o tiene altos subsidios. Entonces esos sectores hay que darles la protección necesaria para que inicialmente el impacto no sea mayor y podamos, según el caso, ir reforzando esas actividades y hacerlas más competitivas, con mejor crédito, con mejor genética agrícola, con tecnificación, o cambiar ciertos cultivos en donde sabemos ya que difícilmente vamos a poder ser competitivos, pero en un proceso que no signifique abruptamente dejar a miles de familias en una situación de pobreza o de impacto social. Eso se puede hacer y eso es parte de cualquier acuerdo comercial o debe de ser parte de cualquier acuerdo comercial. Y los acuerdos comerciales no son buenos o malos per se, dependen de la calidad de lo que se logre negociar. Entonces hay que tratar de buscar el mejor acuerdo posible. Si no se puede conseguir un acuerdo beneficioso, no se firma, y si es beneficioso se lo firma, punto. Entonces, de la mano del acuerdo comercial debería ir el gobierno haciendo más eficiente el campo agrícola, entiendo. Y Era sobre el la tema de los artesanos, también, usted sí. habló de que los artesanos podrían exportar. ¿Qué certezas debería el gobierno de los artesanos? Y también para evitarnos, economistas, evitarnos que muchos pequeños empresarios o grandes empresarios usen el logotipo de artesano para ciertas evasiones, algo similar a lo que pasa con los Hoy, carnet discapacitados. hoy, Nicolás, ya hay artesanos que exportan a los Estados Unidos, ¿no?
que han encontrado la forma de estructurarse, pequeños fabricantes de chocolates, pequeños tejedores de sombreros o de prendas de vestir. Ya existe de artesanía, literalmente, es decir, de, qué sé yo, de bisutería, etcétera. Ya existe, directamente exportan, eso ya existe. Lo que yo veo con un acuerdo comercial es una oportunidad de potenciar eso, hacerlo mucho mayor y de darle mayor certidumbre y estabilidad, un camino. Inclusive encontrar nichos específicos y financiarlos para que puedan hacer crecer sus negocios vendiendo a los Estados Unidos. Hoy la ventaja tecnológica hace que cualquier ecuatoriano le pueda presentar una publicidad o una promoción a un americano en cualquier momento vía el Internet y que se lo pueda hacer llegar su producto vía la gran conectividad de logística que hay en el mundo. DHL, UPS, entonces es posible. Muchos floricultores ya hacen venta directa sin usar la intermediación de las tiendas de flores en los Estados Unidos. Es decir, usted ingresa a una página de un floricultor ecuatoriano y compra las rosas y le llegan a su casa, de la finca a la casa. Y eso se puede hacer con todo. Entonces, eso hay que aprovechar. Por un lado. Por otro lado, evidentemente hay mucha gente que por querer parecer, qué sé yo, de vanguardia, han tenido un discurso un poco peyorativo con lo agrícola y lo rural, como si la agricultura fuera sinónimo de subdesarrollo. Y eso no puede estar más lejos de la verdad. Esto no significa que uno deje de explorar otras alternativas y busque nuevas fuentes de empleo y producción, pero no puede ser a costa de hablar mal de lo agrícola. Lo agrícola lo que hay que hacerlo es cada vez mejor. Y para eso se necesita sin duda alguna una articulación institucional desde lo público. Tú necesitas políticas agropecuarias claras que sobre todo estén enfocadas a mejorar la calidad y la eficiencia en la producción. Sobre todo en relación a los pequeños productores. Necesitan tecnificación, hay que invertir mucho más en riego, hay que invertir mucho más en calidad de semilla, en genética, en el caso de los animales. Todo eso hay que hacer. Y también se puede intervenir, y yo tengo un caso que te lo he comentado, se puede intervenir directamente en mejorar las cadenas de intermediación. Te hablaba de los pequeños productores de leche. Cada unidad productiva de la sierra tiene ganado, tiene 1, 2, 3, 5, 10 vacas. Normalmente, porque el tema de la leche demanda de una cadena logística un poco compleja por el frío, estos agricultores han vendido siempre a menos de la mitad del precio de la leche. El precio de la leche es 42 centavos, ellos siempre han vendido a intermediarios en 15, 18 centavos en el mejor de los casos. Se hizo un proyecto que fue muy exitoso, mayor comprador de leche del país es el gobierno para los desayunos escolares. En ese proyecto se pidió a los industriales de la leche que, perdón, Nico, perdón un ratito. Entonces te decía, Nico, que se hizo un proyecto para que los industriales que estaban encargados de la entrega de leche en el desayuno escolar compren directamente la leche a los productores. Se montaron centros de acopio en cientos de comunidades rurales de la sierra y se les compraba al precio oficial la leche. Para esas personas su vida cambió dramáticamente, solo con un pequeño esfuerzo de articulación, porque no es más que eso, de articulación entre el gran industrial y el pequeño productor para evitar la intermediación, se tuvo un impacto impresionante en la calidad de vida de los productores lecheros. Entonces, ese tipo de proyectos que no demandan ni siquiera dinero, solo demandan un poco de buena voluntad y creatividad, son los proyectos que hay que impulsar en el sector rural. Claro, algo similar ocurre con los productores de cacao en baba, ¿no? Que se quejan de que les acaparan el producto y es un pequeño paso que ellos podrían dar. Ya, pero pasemos a otro tema, un tema de interés mundial, la vacuna del COVID. Hay tantas teorías de que es buena, de que es mala, de que no nos vacunemos. ¿Usted considera que la vacunación de parte del gobierno ecuatoriano debería ser obligatoria, como se hacía antes? Por ejemplo, nos iban a las escuelas a vacunar para la viruela. Nadie chistaba. Bueno, yo entiendo Y que le también, tengamos... perdón, y también se debería permitir que la empresa privada importe para el sector de la población que quiera vacunarse en consultorios particulares. Disculpe. Ya, primero, todo lo desconocido genera temor, es normal. Entonces mucha gente tiene temor respecto a la vacuna. Se han vacunado ya millones de personas. Hay creo que 15 o 20 casos de reacciones peligrosas o negativas. Es normal y bueno,
tenemos más de 2 millones de muertos por COVID. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Verdad? Creo que es una elección sencilla. Eso primero. El Ecuador, hasta donde yo conozco, como tú sabes, yo ya no soy parte del gobierno, pero hasta donde yo conozco de lo que he podido leer y lo que me he podido informar, ha garantizado desde marzo hasta octubre 9 millones de vacunas, que son 18 millones de dosis, ¿ya? Eh, Eso se hace coordinando con los laboratorios, que en este caso son Moderna, AstraZeneca, Pfizer y uno más que no recuerdo. Se hace coordinando con ellos para que abastezcan directamente el gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano tiene la capacidad, hasta donde yo llegué a conocer, porque hicimos los trabajos preliminares del plan de vacunación, de vacunar más de 100.000 personas al día, aproximadamente 3 millones de personas al mes. Esa es la capacidad del gobierno ecuatoriano. Lo que no hay es la oferta suficiente de vacunas porque todo el planeta las está demandando. Yo sí quiero un poco pedirle a los candidatos a la presidencia que no jueguen con este tema, que no mientan, porque este es un tema muy sensible, que tiene al país con altas expectativas de qué es lo que va a ocurrir al respecto. Un candidato dijo que había negociado ya vacunas con el presidente de Argentina, vacunas del laboratorio AstraZeneca en cooperación con Oxford. Y eso sí es una mentira, o sea, o el señor candidato es muy ignorante o miente de frente. El presidente de Argentina no tiene nada que hacer con el laboratorio AstraZeneca, las negociaciones son con los laboratorios, los únicos países con los que se puede negociar la vacuna directamente son Rusia con la vacuna Sputnik y China, que no recuerdo el nombre de la vacuna de ellos, pero estos son negociaciones con laboratorios o con los multilaterales de la salud, en este caso la OMS, Organización Mundial de la Salud, que tiene la iniciativa COVAX, que trata de distribuir equitativamente las vacunas entre países. ¿Ya? En ese marco, el Ecuador, insisto, ya ha garantizado 9 millones de dosis. Yo creo que si el país hace un mayor esfuerzo y si se va viendo cómo evoluciona el aumento de la producción de vacunas en el tiempo, podrán ser más. El país tiene la capacidad de vacunar, pongámosle una media o por decir hasta 3 millones de personas al mes. Esa es la capacidad que tiene el Ecuador de vacunar. Y sí, esto es una política pública. En el mundo, no en el Ecuador, en el mundo se decidió que la fase inicial de vacunación, que es esta, se haga solo de estado, solo directamente con los estados. ¿Por qué? Para evitar algo, y yo sí debo de compartir este concepto, para evitar algo que puede ocurrir, que solo los que tienen dinero accedan primero a la vacuna, uno, y dos, que el hecho de que la venta sea libre signifique un alza del costo, porque ya entramos en una práctica de mercado. Entonces, retrasamos el acceso a la vacuna para los que menos tienen y adicionalmente aumentamos el costo de la misma. Entonces, yo sí creo que en esta etapa inicial, que los laboratorios se comprometan con cantidades y precios fijados ya directamente con los países, es positivo y la obligación del país es tener la capacidad no solo de comprar y de almacenar adecuadamente, sino sobre todo de aplicar acertada y rápidamente un plan de vacunación. En eso está el Ecuador. Pero no digan, por favor, que un presidente que no puede ni con su propio país le ha ofrecido al Ecuador directamente 5 o 4 millones de vacunas. Eso no es verdad. O le mintieron, o el señor no conoce del tema y habla nomás porque quiere hablar, o quiere abusar de la nobleza y la buena fe de los ecuatorianos que le quieren creer. Si así empieza este señor, imagínense cómo va a terminar. Ahora pasemos al tema electoral. Dos grandes temas. Se ha propuesto de parte de muchos candidatos como oferta electoral crear fuentes de empleo, construir casas, bajar tasas de interés. En esta etapa post pandemia, ¿será posible esto? ¿En qué montos? ¿En qué cantidades? A ver, Nico, es que eso es lo importante. Todo es posible en la vida. Todo es posible en la vida. Pero lo principal, lo que debemos de demandar los ecuatorianos es la verdad. ¿Cuál es el diagnóstico de la realidad del país? ¿Cómo vamos a hacer todo lo que se está ofreciendo si no hay ningún tipo de fondos, reservas? El acceso al crédito del Ecuador está bastante limitado, a pesar de aquello se han conseguido grandes cosas en materia financiera, reestructurar la deuda, créditos en mejores condiciones, y a pesar de aquello la situación es complicada. Entonces, nadie le va a prestar plata al Ecuador hasta que el Ecuador no diga cómo va a cerrar la brecha presupuestaria que tiene, que por pandemia pasó de 3 puntos del PIB a más de 9 puntos del PIB, ¿verdad? Estamos hablando de un déficit y déficit, amigos, no es
nada más y nada menos de gastar más de lo que te entra. El Ecuador viene gastando más de lo que le ingresa desde que arrancó el socialismo del siglo XXI. Y eso usted, ciudadano, usted eso lo puede hacer un año, año y medio, no lo puede hacer toda la vida. Primero se gasta más de lo que le ingresa, ¿qué necesita hacer? Endeudarse. Primero le presta el banco, después le presta el chulco, al último ya no le presta a nadie. ¿Qué pasa a un Estado cuando ya nadie le presta y sigue gastando más de lo que le ingresa? No tiene con qué pagar sus cuentas. ¿Qué pasa el rato que el gobierno ya no tiene con qué pagar sueldos de médicos, de profesores, de policías? ¿Qué pasa ese momento? Empiezan las ideas alegres de emitir sin respaldo, porque como dijo alguno por ahí, la plata nomás se hace así nomás. No sé cómo fue que dijo, pero me parece increíble. O sea, entonces, ese es el inicio de la desdolarización. Hablar de que vas a usar las reservas que tiene el Banco Central, que no son del Banco Central. El Banco Central las administra, las cuida, ni siquiera las administra, las cuida. Son de los depositantes. Decir que vas a coger esas reservas es decir que vas a coger dinero ajeno. ¿De qué estamos hablando? Que no aprendimos la lección de la crisis financiera. Quieren de nuevo coger las reservas. Y sin tapujos lo dicen. Porque reservas del gobierno, o sea, es decir, fondos, ahorros no hay. Hay 1.800 millones de dólares en oro, eso sí está en Suiza, siempre ha estado, ahora es más que antes porque el oro se ha revalorizado y se recuperó el oro que se había entregado a Goldman Sachs. Hay 700 millones de dólares para giro ordinario, que es lo que se gasta en el mes, y ni siquiera alcanza, es lo que quedaba para girar de este mes hasta donde pude revisar cuentas. ¿De dónde van a sacar? ¿Van a poner en riesgo la dolarización? ¿Van a poner en riesgo el sistema financiero? ¿O van a decirle la verdad al país? Que tenemos que seguir no solo reduciendo gastos, sino viendo cuáles van a ser las nuevas fuentes de ingresos, porque también tenemos que aumentar ingresos, porque efectivamente hay una serie de necesidades por cubrir y hay una serie de personas que necesitan atención social y ayuda. Y debemos de invertir más en educación y debemos de invertir más en salud. Pero es bonito decir en qué voy a invertir, cuando todavía no he descubierto o explicado la forma de cómo obtener los recursos. Y no para que esto sea un gasto fugaz de repente, como acostumbra el socialismo del siglo XXI, de generar una sensación de bienestar para que después no tengamos ni para comer. Pues. ¿Cómo vamos a hacerlo esto ordenadamente? Vamos a incrementar la producción petrolera, ok. ¿En cuánto? ¿Cómo? Vamos a desarrollar mejor la minería de gran escala, ok. ¿Cuál es la proyección? ¿Desde qué fecha y cuánto va a recibir el Estado? Todo eso es posible, pero nadie lo ha presentado estructuradamente. Porque la gente dice, vamos a subir impuestos. Mira, yo no creo que sea momento para eso, pero sí es momento para ajustar bien fuerte la evasión. Por ahí dijo, créame, me quedé así asombrado, porque por ahí ese candidato también dijo esto, verá que lo voy a leer. Vamos a efectivizar el intercambio de información automático con la OCDE en septiembre del 2021, es decir, en mi gobierno. La OCDE es una organización donde se encuentran los países, sobre todo los países desarrollados, con la cual el gobierno anterior, que este señor representa, no tuvo o no quiso tener nada que ver. Yo fui en septiembre del 2019 a París a retomar este acuerdo que ya está avanzado y que lamentablemente por octubre, por los incidentes de octubre, no pudo venir el equipo de ellos y por la pandemia no han podido viajar. Pero ese acuerdo ya está listo. Te voy a pasar el archivo, Nicolás, para que lo leas, que nos permite acceder a las autoridades tributarias del Ecuador a la información fiscal de cualquier ecuatoriano en el extranjero, para evitar el que oculten activos, ¿verdad? No hicieron eso en todo el tiempo, no lo hicieron, estaba ahí siempre disponible, no lo hicieron. Ahora si quieren decir que lo van a hacer, ya está hecho, ya está hecho. Entra en vigencia este año, sí, pero ya está hecho. Y es bueno para el país. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir la evasión tributaria? Y hay un hecho concreto, una gestión. Esa es una forma de evadir la concreta, de evitar la evasión tributaria, para buscar a quien oculta Es, patrimonio en el extranjero. es decir, en los debates hemos visto propuestas bonitas, pero sin presentarnos cómo la van a realizar, y otras propuestas que han sido mentiras descaradas. De frente. O sea, decir que el Ecuador tiene 8.000 millones de dólares disponibles en Suiza es una mentira no solo descarada, despiadada, porque juegan con la sensibilidad del ser humano que está sufriendo un momento difícil y le hacen creer que está disponible un dinero
y que no se lo ha querido usar de mala gente, más o menos. Pero no, ese dinero no es del gobierno, ese dinero es del depositante. ¿Tú vas a permitir que cojan la plata de los depositantes? Yo no, conmigo no cuenten para Pues eso. un gobierno como el de Venezuela sí lo hace, o el de Cuba. Claro, pero es que ahí ya la plata no es nada. O sea, ganar $2 de salario básico con que te regalen una libra de arroz al mes te das por servido, digamos. Eso ya no, eso no es país, Nicolás. Y eso es lo que a mí me Claro. preocupa. La historia ya está escrita. Aquí no hay nada nuevo en materia de lo que ofrece el socialismo del siglo XXI. Ya hemos visto las consecuencias de ese modelo. No nos tienen que contar. Salga a la esquina de su casa y vea quién está pidiendo trabajo o caridad en el semáforo. Pregúntele de dónde es y que le cuente por qué está ahí. ¿Ya? Y por qué salió a pie desde Caracas, están dispuestos a caminar hasta Santiago de Chile. Pregúntenle. Y pregúntenle si no creían en el año 2007, 2006, 2005, esto empezó en el 98, y así no creían que estaban en el mejor país del mundo. Porque esa sensación de bienestar, a costa, eso sí, de la demagogia, del despilfarro, de la corrupción, a todos les llega un poquito y todos sienten que les va mejor, hasta que nos empieza a ir a todos mal. Y eso es más pronto que tarde, porque siempre llega, no duden de eso, eso siempre llega. Entonces, o buscamos un modelo de gobierno responsable con la verdad, partiendo de reconocer nuestras limitaciones y nuestra realidad, y sobre eso construyendo un futuro que nos permita tener una perspectiva eh, de prosperidad, de equidad, de desarrollo. Es posible, pero es así, no hay otra fórmula, Nicolás, no hay magia, no hay magia. Este, Siguiendo el tema electoral, cuando comenzó la pandemia se hablaba de que tenemos que vivir en una nueva normalidad. La normalidad hasta antes de la pandemia era que la persona que lo deseaba podía ser candidato presidencial. Pero vemos que estamos yéndonos en retroceso y nunca ha habido 16 candidatos. ¿Usted considera que debería haber reformas fuertes en el Código de la Democracia para limitar la cantidad de candidatos? También se debería seguir pagando de dinero público los espacios de promoción electoral y debería seguir siendo obligatorio el voto. Mira, Nicolás, yo salí de la vicepresidencia a tratar de evitar que eso ocurra. ¿Te acuerdas que yo decía, no puede ser que tengamos aquí 18, 19 candidatos, no tiene presentación? Traten de unirse para que entre 10 hagan uno. Pero la verdad es que en vez de unidad, en muchos casos me encontré fue con vanidad. Yo fui de los pocos que estuvo dispuesto en un acto de desprendimiento, de renunciar, a pesar de tener grandes posibilidades, de renunciar a esa posibilidad para dar el ejemplo y decirle a los demás, por favor, no le hagan esto al país. Yo entiendo su derecho a participar, pero pensemos un poquito en el deber que tenemos con el Ecuador. Y el deber que teníamos con el Ecuador en ese momento las figuras públicas era brindarle a los ecuatorianos una propuesta sólida, concreta, que la puedan analizar con calma, con detenimiento, para que tomen una decisión acertada. Hoy lo que tienen es 16 propuestas, ¿ya? Que lo que generan es confusión, nadie sabe ni cómo se llaman los candidatos a presidente, imagínese asambleísta, mucho menos, yo no sé quiénes son los candidatos a asambleísta, imagínese presidente. Entonces, esto es un despropósito que perjudica, en vez de fortalecer la democracia, pues una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. En vez de estar fortaleciendo la democracia, la debilita. Es difícil limitar los derechos a participar, pero sí se puede ser más estricto en cuanto a las normas para que un partido o un movimiento siga teniendo vigencia, ¿verdad? La famosa tarjeta amarilla cuando tú incumples los requisitos de nivel de votación, pudiera ser más drástica y los partidos desaparecerían mucho más rápido. Y así quedarían solamente los que realmente brindan una opción al país. Y sobre la promoción electoral con recursos públicos, yo creo que es un despropósito, eso fue una trampa inventada para nivelar a todos los candidatos aquí, ¿verdad? Cosa que todos hacen ruido y el que está en el poder y se candidatiza tiene adicionalmente la fuerza comunicacional de estar en el poder. Y esto es poder seccional o poder nacional. Y por ende se diferencia y se le facilita una reelección. Yo, parte de mi salida del gobierno fue justamente para mostrar que este trabajo electoral, no por mí, sino por un propósito, lo hacía desde fuera de lo público y dar un mensaje de que así tiene que hacerse siempre, porque si no se confunde el poder del Estado con la promoción que se tiene que hacer de forma lejana al gobierno de una propuesta política. Pero bueno,
Eso ya que sirva de ejemplo nada más y demuestra de que así se tienen que hacer las cosas. En todo caso, Nicolás, yo no creo Ahora, en eso. Yo creo que hay que tener claros los límites del gasto electoral. Hay que decir, ¿verdad? Una candidatura puede tener tanto para promocionar su imagen y no más que eso. Pero cada quien tiene que ver cómo consigue esos recursos. ¿Ya? O sea, si no logras convencer a la gente para que te apoye, entonces no vas a lograr a convencerlos tampoco para que te den el voto, así sea con $1. Es sencillo. este, Alcoa ha sacado una alternativa de votación donde, por ejemplo, en mi familia, íbamos a votar todos en grupo, un solo vehículo, pero resulta que ahora si tiene número par va en la mañana, número impar va en la tarde. ¿El voto debería ser obligatorio o facultativo? Mira, al margen de la discusión del COVID, porque yo sí creo que hay un riesgo y todos estamos conscientes, la pandemia lamentablemente ha retomado algo de fuerza por lo de diciembre, Navidad, Año Nuevo, bueno, el campeonato de Barcelona, aquí en Guayaquil la inauguración de la aerovía, han habido algunos eventos en donde lamentablemente la gente parece que se olvidó que han fallecido 2 millones de personas en el mundo. Entonces, sí es lamentable y de nuevo están llenos los hospitales aquí en Guayas, en Manabí, lamentable. Al margen de eso, la pandemia, yo, en lo personal, creo que no es un buen momento para un proceso electoral por razones de salud. Entiendo que eso es complicado de mover y que obliga al país a ir a unas elecciones en estas circunstancias. ¿Han habido elecciones en otros países? Sí, han habido, sobre todo con otros métodos de votación a distancia que han utilizado que en el Ecuador no existen, por las dudas que eso genera respecto a las posibilidades de fraude, ¿verdad? Eh, yo creo que a la larga hay que apuntar al voto facultativo, porque el voto es un derecho, no una obligación, es un derecho, y es tu derecho decidir si participas o no. Lo que yo sí creo es que el que no participa después no tiene tampoco mayor derecho a estarse quejando. Pero esto no puede ser inmediato, hay que fortalecer la cultura democrática, hay que tener una mejor estructura de partidos o de representación política para poder llegar a eso. Así como estamos hoy, creo que no sería viable, el ausentismo sería brutal y cualquier persona podría llegar al poder con votos insuficientes como para generar legitimidad. Y en un país como el nuestro es muy difícil gobernar sin legitimidad. Una última cosa, hay un tema que tiene confundido a la ciudadanía. Hay campañas ya muy intensas para el voto nulo. ¿Cuáles serían los peligros o las ventajas del voto nulo? Estás convirtiendo, a ver, lo que pasa es que la forma de contar el voto es sobre voto válido. Entonces, supongamos, Nicolás, que tú logras 50% de votos nulos. Eso no anula la elección. Eso solo hace que alguien que sacó el 10% le cuente como 20. O que alguien que sacó el 20 le cuente como 40 y gane en una vuelta, por ejemplo. ¿Me explico? Porque retiras de la contabilización esos votos, se eliminan y se cuentan solo los votos válidos. Entonces le estás dando más fuerza a alguien con el voto nulo, a alguien que realmente no tiene ese nivel de apoyo. Yo, yo sé que provoca votar nulo, a todos nos provoca votar nulo, pero al final del día tenemos que tomar una decisión en beneficio del país. Esa decisión no beneficia al país. Entiendo que tratan de dar un mensaje de rechazo a la clase política, es un mensaje que puede ser atractivo, a veces hasta deseable, pero esa decisión no beneficia al país. Beneficia al propósito de que alguien con menos votos de los que realmente tiene llegue a gobernar el país sin legitimidad. Entonces, ¿usted cree si hay una persona directamente vinculada al correísmo haciendo una campaña por videos, por el voto nulo, podría ser una trampa para que este candidato del correísmo entre en primera vuelta? Espera un ratito, Nico, que es mi bebé. Perdón, Nico, sí, he visto la promoción del voto nulo por parte del hermano del expresidente. No estoy de acuerdo. Como te explico, creo que eso puede jugar a favor de quienes, sin tener realmente el voto popular, podrían, en función de tener mayor cantidad de votos inválidos, facilitar su acceso al poder. Es mi visión, por lo menos en primera vuelta. Hay que tomar una decisión por alguien. Yo creo que sí. Yo sé que Ya. es difícil, a mí también me cuesta. No sería la primera vez que nos toque votar por alguien que no nos simpatiza. Tampoco, también es cierto que no existe candidato perfecto, nadie lo es. Todos tenemos virtudes y defectos,
pero sí, a la larga hay que votar en defensa propia para que no se lleven el país en peso una vez más. Bueno, le agradezco por su tiempo. Gracias, Muy Luis. amable. Cuídate, un abrazo. Gracias.